Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y escucharemos La lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que nos ven por esta tu lección de la escuela sabática. John, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Estoy un poco cansado, he trabajado muy duro toda esta semana, pero aquí estamos. Bien, y mis amigos, como siempre nos gusta comenzar con una oración, así que le voy a pedir a mi hermanito John Morales que tenga esa oración. Amantísimo Padre, que tú estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por las pruebas que tú también nos envías. Y te pido, Padre Santo, que tú siempre estés con nosotros, que no deje que desfallezcamos. No deje que nuestro semblante se caiga. Danos fuerza, danos fortaleza. Ayúdanos. Sé que no somos perfectos, sé que pecamos, cometemos faltas, pero ayúdanos, ayúdanos, porque como dice Pedro, Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa linda oración. Vamos entonces a la lección número 5, ¿verdad? Para el 29 de abril del 2023, que se titula La buena noticia del juicio. John, ¿qué me puedes decir? Bueno, si hablamos de juicio, a nadie le gustaría estar en un juicio, porque si tú estás en un juicio es porque hiciste algo y ahí se va a determinar si lo hiciste, si eres culpable o eres inocente. Pero el título dice que hay una buena noticia. Lo veremos más adelante. Bien, en Apocalipsis 14:7, que estudiamos también parte de las otras lecciones, el ángel que lleva consigo el Evangelio eterno y nos invita a temer a Dios y a darle gloria, ahora nos anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Importante, ¿verdad? Este mensaje, porque cuando uno va a un juicio, ¿verdad? Uno le da miedo, uno le da terror. Pero ¿qué pasa? Para nosotros los cristianos debería haber alegría, John, porque ya pronto entonces Cristo se acercaría a la tierra, ¿verdad que sí? Para los que aman a Dios, el juicio es una buena noticia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. John, ¿nos puedes leer algunos puntos importantes que tocaremos en esta lección? Claro que sí, tenemos dos puntos importantes y el primer punto tiene dos temas y el segundo punto tiene tres. La buena noticia del juicio, el juicio y el evangelio, esa es una buena noticia. El juicio y la misericordia, otra buena noticia. Ahora vamos a ir con las escenas del juicio. Tendríamos que ir a Daniel 7, donde nos va a hablar del juez, el hijo y el pueblo fiel. Y también, si nos vamos a Apocalipsis 4, el juicio comienza con ¿qué cosa? Comienza con una alabanza. Y si vamos a Apocalipsis 5, el Cordero es digno de juzgar. Bien, vamos entonces a la parte del sábado, que lo leímos, ¿verdad? Pero volvemos y lo leemos, Apocalipsis 14:7, que dice, decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. John, aquí vemos, ¿verdad? Que dice que la hora de su juicio llegará. ¿Verdad que no dice eso? Dice que la hora de su juicio ha llegado. Bien, y vemos, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cuándo fue que llegó? ¿Cuándo comenzó? Porque hay gente que son
de otras denominaciones y dice, bueno, ahora que se murió es que lo van a juzgar. Y sabemos que no, que ya ese juicio ya comenzó y cuando le toque, ¿verdad? Porque sabemos que cuando comenzó el juicio, según la profecía, en el 1844, comenzó, ¿verdad? Con la primera persona. ¿Cuál es la primera persona que se juzgó ahí, comenzando? Pues Adán, porque primero empieza, ¿verdad? Por los muertos. ¿Y quién fue el primero y que descansa en la tumba? Adán. Así que el primero que fue juzgado fue Adán. Y mire qué interesante, porque Dios, cuando uno nace, uno comienza a tener cosas en su memoria, ¿verdad? Y aprender cosas. Y todo lo que usted tiene diariamente, ¿dónde se queda? En nuestro archivo, ¿verdad? En nuestra mente. Y todas esas cosas que se hacen se graban aquí. Pero también en el cielo hay un lugar que se escriben las cosas y eso ya mismito vamos a tocarlo. Y lo que usted hace aquí, también Dios tiene un backup, ¿verdad? Que se traslada allá y está guardado porque así mismito va a ser el juicio. Todas esas cosas van a estar escritas. La Biblia alguna vez fue clara sobre algo y es que Dios es un Dios de qué? De juicio. Que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio que tanto falta aquí y ahora va a llegar. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, lo aplicará. O como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a quién. De sí a Dios. Qué pensamiento aterrador, ¿no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Pero es importante, mi querido amigo que me estás viendo, el juicio no es nada más para exaltar las cosas malas que nosotros hacemos. El juicio es también para exaltar a nuestro Dios que por medio de ese juicio es un Dios bueno, maravilloso, ¿verdad? Y verdaderamente justo. John, ¿algún comentario en esa parte? No, no, está bien. Sigamos para más Vamos a adelante. la lección del domingo. La importancia de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafía la justicia, la equidad, la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. El juicio final de Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Y vemos, John, ¿verdad? Que el Lucifer cuestionó el carácter de Dios, pero ante el universo. Por eso Dios no lo destruye, porque deja que verdaderamente se den cuenta quién era Lucifer, porque se llevó la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Así que es importante, nosotros nos damos cuenta de que ese juicio, aunque se va a llevar todo, pero el universo entero, ¿qué pasa? Lo va a estar viendo y se van a dar cuenta al final de que Dios es un Dios justo. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué? De mi pecado. Dios conoce que nosotros, aunque no hemos aceptado su salvación, pero podemos llegar en un momento dado que en pensamiento, cualquier cosa, podemos pecar. Pero John, tenemos un abogado, ¿verdad que sí? Y ese Claro. abogado, con su sangre preciosa, también es juez y nos limpia, ¿verdad?, de nuestros pecados. Después de haber pecado, David le pide a Dios que borre su rebelión. ¿Borra? ¿De dónde? Pues eso significa que si él dice que borre, es que estaba escrito en algún lugar, ¿verdad, John? Él sabe que Mm. Dios le perdona cuando reconoce su pecado. Y la conclusión de David es inesperada para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Así que, ¿qué importancia nos da esto de que todas esas cosas se están llevando, ¿verdad? Nuestros pecados están en un lugar, ¿verdad? Pero también la sangre de Cristo borra nuestros pecados. En base al Evangelio, nuestros pecados son perdonados, nuestra salvación está asegurada, salimos victoriosos en el juicio.
Así que es importante que reconozcamos que hay un juicio. John, hay gente que piensa que eso es invento de nosotros, que no hay ningún juicio. Pero sabemos que sí hay un juicio y ya comenzó. ¿Algún comentario, John, de esa parte del domingo? Sí, en la parte del domingo es interesante, ¿verdad? Porque David era un rey de Israel y David conocía de Dios y, y amaba a Dios. Pero David peca. David peca porque en vez de irse a la guerra y estar ahí con su pueblo en la batalla, él se pone a pasearse por su palacio, se queda viviendo cómodamente ahí en Jerusalén y llegó al adulterio, llegó a pecar. No solamente que pecó, se acostó con una mujer casada, la embarazó, pero encima de eso quiso ocultar su pecado. Dios le estaba dando ahí oportunidades para que el tipo confesara, pero cogió y quiso ocultarlo de tal manera que fue capaz de asesinar a un hombre que le era fiel a él en su reino para poder ocultar un pecado. Ya él se había pasado del límite y pensó él que nadie lo había visto, que nadie lo sabía. Pero Dios, en su misericordia, envía a un profeta para que le señale su pecado. Y ahí es donde nosotros vemos la misericordia tan grande de Dios, que cuando David reconoce de verdad que ha pecado y le dice, Señor, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado. David se arrepintió de corazón. ¿Qué cosa hizo Dios? Dios le rechazó a él, lo bojó a él del libro de la vida y ya está. No, Dios le perdona, Dios le restaura, porque David podría haber sido apedreado por el mismo pueblo de Israel, pero Dios le perdonó. Y si nosotros comparamos con otros reyes, si vemos el rey Acab era un rey de Israel también, gobernaba 10 tribus, pero él también hizo el mismo pecado que David. Él quería una viña y se quería robar la viña de tal manera que quería la viña que también llegó a asesinar para apoderarse de lo que no era de él. O sea, comete el mismo pecado que David. Pero la diferencia entre Acab y David es grande, porque David se arrepiente, pero Acab se arrepiente. Acab sigue con su vida como si no hubiera hecho nada malo. Y Elías le hablaba y le hablaba, pero al final, ¿qué pasó? Los pejos tuvieron que lamer la sangre de él en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot cuando él maquinó en contra de él. Así que, querido hermano, tenemos la oportunidad, no importa cuán bajo uno caiga en el pecado, pero lo mejor, lo ideal sería no caer, no pecar. Pero si caemos, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Bien, John, vamos a la parte del lunes para que tú toques esa parte. La misericordia y el juicio de Dios. Pues mira, me gustaría leer a Salmo 62:12, donde dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nosotros podemos ver que el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La Biblia lo dice, ¿verdad, Edwin? Que la paga del La muerte, pecado, ¿qué cosa es? la Es muerte. la muerte. Pero ¿qué otra cosa dice el versículo? Mas la dádiva de Dios es qué cosa? Vida eterna. ¿Y qué es la dádiva? Pues lo que Dios te está regalando. Tú caíste, tú tienes que morir, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuánto pecado he cometido yo en mi vida? Un montón de pecado, querido hermano, un montón. Entonces, ¿cuál sería mi juicio? La muerte. Yo merezco la muerte, pero la muerte eterna. Pero la dádiva, lo que Dios me está regalando, ¿qué cosa? Es la vida eterna, por gracia, porque yo no me la merezco, Edwin.
¿O acaso yo le pagué algo al Señor para merecérmelo? Nada. Él me lo ha dado por gracia. Los impíos serán juzgados y castigados según qué cosa, según sus obras, porque lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Pero cuando habla de los impíos, está hablando de las personas que nunca se arrepintieron, porque esos impíos también tuvieron un tiempo de gracia para arrepentirse y agarrar esa dádiva. Pero como ellos rechazaron esa dádiva de Dios, entonces serán condenados y castigados. ¿Según qué cosa? Según sus obras. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra esperanza ¿en quién? En Jesús y recibir, querido hermano, recibe esa dádiva, esa gracia que Dios te está regalando. Recíbela, no la rechaces, porque si la rechazas, vas a ser castigado como estos impíos que también tuvieron la oportunidad. Si vemos Lucifer, también estuvo la oportunidad de arrepentirse, pero son personas que llegó su tiempo de gracia y se acabó su tiempo. Vamos a la parte del martes, una escena magnífica. En esta parte de la lección, ¿verdad? Está tocando los libros de Daniel y Apocalipsis, que son dos libros que se complementan. Amigo que está viendo este video, a veces te pones a leer Apocalipsis y empiezas a leer de las bestias, de los cuernos y todo eso y no lo entiendes. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú estudias Apocalipsis no lo puedes estudiar solo. Se complementa con Daniel. Tienes que estudiar Daniel y Apocalipsis juntos para poder entender lo que se está diciendo allí. Porque aunque estos dos personajes de la Biblia nunca se conocieron, el mismo que les dio, ¿verdad? La revelación profética es Dios. Así que por eso hay armonía entre los dos. En Daniel habla, ¿verdad? De esos tiempos donde estaba Babilonia, los medos, los persas, Grecia, todo eso hasta llegar a Roma. Y habla de la profecía de los 1260 años, de la persecución que iba a tener, ¿verdad? El pueblo de Dios. Pero también habla, importante la profecía, cuando iba a comenzar el juicio, en qué fecha. Y ahora también, cuando tú estudias Apocalipsis, ¿verdad? Que leímos ahorita el versículo 14, 17, nos está hablando de que la hora de su juicio ha llegado. Eso significa que ya comenzó. Así que Apocalipsis nos está indicando, ¿verdad? El tiempo que ya comenzó. Dice en Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel recibió una visión sobre el juicio que Dios celebrará ante todo el universo y de sus resultados. Así que vemos aquí a Daniel hablando del juicio, no es Apocalipsis nada más. En los versículos 9, Dios inaugura el juicio sentado en un trono de fuego. En el versículo 13 de Daniel, Jesús acude al juicio como nuestro representante, ¿verdad? En el 26, el juez decreta la destrucción de los impíos. En el 10, millones asisten a ese juicio y se abren los libros. Al finalizar, Jesús recibe dominio, gloria y reino. Ese es en el 14. Y Jesús entrega su reino al pueblo de los santos. En el versículo 27. Así que estamos viendo, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a estudiar sobre el juicio, pone punto final al gobierno del mal, que es el gobierno de Satanás. Las acusaciones de Satanás contra Dios han resultado falsas. Dios ha sido vindicado, su pueblo ha sido perdonado y Jesús recibe el reino. Luego Él vendrá a recogernos y a entregarnos el reino que ha recibido. Así que vemos que este juicio no es como dicen personas, que no, ahora cuando se fue, ahora se murió Funaro, ahora mismo es que lo van a juzgar. No, el juicio tiene que ser antes de que Dios venga a la tierra. El juicio no es cuando Cristo ya viene por segunda vez, como algunas personas dicen. El juicio es antes. Y si dice en Apocalipsis
que ahora la hora de su juicio ha llegado, significa que ya ha comenzado. Así que todos estos puntitos tenemos que darnos cuenta y estudiarlo profundamente. John, ¿algún comentario sobre esa parte? Es verdad lo que tú estás diciendo. La hora de su juicio ha llegado y lo dice el ángel. El mensaje de los tres ángeles, el ángel lo dice. Él no viene volando por en medio del cielo y dice, el juicio de Dios vendrá en el futuro". No. Él dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, estamos ya en el juicio, querido hermano. Estamos en el juicio. Primero el juicio se va a comenzar ¿por quién? Por los muertos, como tú dijiste hace un rato, Edwin. Pero cuando acabe el juicio con los muertos, ¿por dónde va a seguir? Por los vivos. Y cuando comienza el juicio de los vivos, no lo sabemos, pero puede haber ya comenzado y se puede estar dando mi nombre, se puede estar dando tu nombre, se puede estar dando el nombre de mi papá o el nombre de mi hija. Y cuando se dé ese nombre, ¿qué el padre va a hacer? Él va a mirar, ok, vamos a poner un ejemplo, John Morales. ¿Cómo está John Morales en este mismo momento? Ah, no, él se ha ido al mundo, él está tomando, él está fumando. Eh, si yo hubiera estado en la iglesia 20 años, pero por ese tiempito, cuando llegó la hora de mi juicio, yo tomé la decisión de apartarme, entonces voy a encontrarme a falto. Y como me voy a encontrar falto, Dios va a decir, ah, no, pues ahí mismito me va a bojar de dónde? Del libro de la vida. Entonces, querido hermano, no sabemos cuándo nos va a tocar nuestro nombre en los registros celestiales. Por eso que hay que estar pendiente, con ayuno, con oración, Amén. no apartarse, no pensar ni siquiera en mirar atrás. Es verdad que la Biblia te dice que si cayeres 7 veces, pues 7 veces levántate y sigue, ¿verdad? Porque la meta es seguir adelante, pero tratemos de no caer. Mientras no caigamos, será mejor para nosotros seguir luchando, seguir ahí hasta el final. Bien, John, vamos a la parte del miércoles, a ver si puedes discutir esa parte. Un vistazo al cielo. Bueno, aquí Juan está contemplando, ¿no? Una puerta abierta y Juan recibe esa invitación, ¿verdad? De Dios. Y lo vemos en Apocalipsis 4, donde esa voz le dice, sube para acá y yo te voy a mostrar lo que te va a suceder después. Y Jesús invita al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial. Mira qué increíble, para que él pudiera observar esas escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros también podemos mirar con Juan a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo del plan eterno de salvación. Nosotros somos testigos de asuntos que se están decidiendo en dónde. En la corte celestial, ante nuestros ojos se van a desarrollar cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y si nosotros nos vamos al versículo 2, ¿verdad? Del capítulo 4, dice que al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Y quién era que estaba sentado? Pues el Hijo. Pero este juicio que se está celebrando ahora en el cielo es un juicio que luego va a ir a otra etapa, porque está el juicio investigativo, que es lo que estamos ahora, estamos siendo investigados. Pero el último juicio va a ser el juicio ejecutivo. Y este abogado que está haciendo Jesucristo ahora como papel de abogado en el juicio investigativo, él es nuestro abogado. Le está diciendo al Padre, mira, yo morí por él.
perdónale en este juicio investigativo, pero en el juicio ejecutivo, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no buscas a Cristo con todo tu corazón, como lo hizo David, entonces el mismo que se presentaba ante el Padre en el juicio investigativo, implorándole al Padre misericordia por ti, es el mismo que ya no va a ser tu abogado. Ahora él va a ser el juez. Ahora él en el juicio ejecutivo es el que te va a dar la sentencia, el castigo, porque tú despreciaste su sangre. Bien, vamos a la parte última del jueves. Jesús es digno. Y hay una parte en el cielo, ¿verdad? Cuando Cristo asciende, ¿verdad? Allá, dice que está el trono, ¿verdad? Se menciona un libro escrito a ambos lados. Está sellado con el sello divino y nadie en el cielo ni en la tierra puede abrir el libro. Los seres celestiales tiemblan. O sea, cuando habla de seres celestiales, es que todos esos ángeles, ¿verdad? Estaban ahí. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan, como dice John, que estaba viendo esta visión, ¿verdad? Llora porque nadie puede ¿qué? Abrir el libro. Entonces, uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra y posiblemente personas que subieron al cielo, ¿verdad? Que no se mencionan los nombres, pero están allí. Pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan, porque dice, Jesús es el Cordero de Dios, es digno de qué? De abrir el libro. Así que el Cordero inmolado es el único que tiene la dignidad de abrir qué? Ese libro. No hay más nadie, porque Él fue el único Cordero inmolado que se sacrificó para que tú y yo podamos tener salvación, mi querido amigo. Por eso es el único que puede abrir ese libro. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis da un resumen, ¿verdad? Muestra el comienzo del juicio investigador que habló el hermano John, que comienza en el 1844. Y eso no es un invento de los adventistas. Usted váyase a estudiar la Biblia y se va a dar cuenta que esa profecía está allí. Cuando el libro se abre, la humanidad es juzgada por el contenido del libro. Capítulos 6 y 11 muestran el desarrollo de ese juicio. Así que ahí está el juez, que es el Padre, el jurado, que son los 24 ancianos, los asistentes son los ángeles, el abogado es Jesús y los testigos, los cuatro seres, ¿verdad?, que aparecen allí. Hay un juicio que ya comenzó. Que tú no lo quieras aceptar es otra cosa, pero es importante que en este momento, que ya lo sabes, comiences a poner tu vida en las manos del Cordero, para que limpie tu vida, la tuya y la mía, que presentemos nuestros pecados ante Dios para que Él nos perdone y podamos ser salvos e ir al cielo. John, ¿algún momento de ahí? Es increíble y maravilloso todas las palabras que tú has dicho ahora, que el Cordero es digno de juzgar, porque si lo leemos en el Apocalipsis, no importa en qué versión tú lo leas de la Biblia, no importa si lo lees en inglés o en el idioma que lo leas. Juan estaba llorando, estaba desesperado, porque él decía, entonces no va a haber redención para la humanidad, porque no hay quien abra el libro de los 7 sellos. No hay quien, el Padre está llamando, quien es digno de abrir el libro y no aparece nadie, Edwin. Por un momento no aparece nadie. Y por eso es que Juan se desespera y empieza a llorar porque él no ve que ningún ángel hace nada. No, y dice que los Pero ángeles temen, temen. claro, y de repente él llorando y sufriendo cuando el Cordero inmolado viene y dice, yo soy digno de abrir el libro. Y lo abre, porque si ese libro no hubiera sido abierto, no hubiera visto salvación para ninguno.
Entonces el Cordero es digno de qué cosa? Es digno de juzgar, es digno de alabar y nosotros le debemos todo a Él, porque Él, Edwin, Él nos redimió con su sangre preciosa. Él nos ha redimido y nos dio muchos ejemplos, porque aún en la misma cruz, sufriendo, salva a un ladrón. Mira, le lee el corazón y le dice, de cierto te estoy diciendo en el día de hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Le garantizó a qué cosa al ladrón, le garantizó la vida eterna, querido hermano. Por eso es que nosotros debemos seguir fieles, fieles al Dios. Bien, hermano John, vamos entonces a esta parte final, esta porción del espíritu de profecía, a ver si nos la puedes leer, como siempre. Aquí hay un libro que es bien interesante, Edwin, y son los testimonios para la iglesia. Y hay varios tomos, está el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, ¿verdad? Y son testimonios que son para nuestra iglesia, querido hermano. Y si tú te buscas en el tomo 5 y lo buscas en la página 448, yo lo voy a leer ahora, pero si usted tiene la oportunidad, búsquelo usted mismo, míralo una y otra vez y recapacita lo que yo voy a leer ahora. Dice, Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Son estos, dice, los que has de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo. O sea, él sigue insistiendo delante de Dios, acusando a nosotros, diciéndole a Dios, son estos los que tú vas a tomar para ocupar el lugar que yo dejé en el cielo y el lugar de los ángeles que fueron conmigo. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me despejará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia? Y sin embargo, recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Esas son preguntas que Satanás está haciendo él mismo. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Y aquí es que está la diferencia. Satanás se fue y se entregó al dominio del mal. Pero aunque nosotros, los seguidores de Cristo, hemos pecado, no nos hemos entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos. Amén, amén. Qué lindo, ¿verdad, John? Verdaderamente vemos nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios bueno, que tanto para los ángeles caídos tienen un juicio también, tanto para la humanidad, pero Él no se queda con nada de nadie, porque es Dios justo y va a traer toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Querido hermano, no se pierdan la próxima semana, que mientras más van pasando las semanas, más mejor se va convirtiendo estos temas profundos. Bien, y nuestras redes sociales, a mi compañero John Morales lo pueden buscar
pone Noticiero Morales, busca en YouTube, en Facebook. A mí me puede buscar, pone delvalle.es en Facebook y YouTube y ahí sale también. Me puede buscar en Instagram y también en TikTok. En Instagram puede poner Del Valle 2022 y le sale. Así que hasta esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.